El Señor les bendiga, hermanos. Y en este día vamos a estudiar en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Es un estudio muy bonito acerca de la venida del Señor. Así de que con la ayuda de Dios vamos a compartir esta palabra de nuestro Dios. Dice en el versículo 13 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando pienso en mi madre, no me pongo triste. La persona que más he amado después de Cristo, porque sé que voy a volver a verla. Esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Y es lindo, ¿verdad? El Señor me dio una visión de ella, de mi madre, hace unos años, y yo veía que ella tenía un ropaje blanco, vestida, y que estaba con el Señor. Y qué bendición, hermanos, tan grande. Mira, como dice su palabra, como leímos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Recuerdo una experiencia muy linda en Ecuador. Mi madre llegó al Ecuador a visitarnos y cargaba un tremendo muñeco que lo había comprado para Tania, y ahí en el aeropuerto la recibimos y no se me olvida, teníamos 2 años que no nos veíamos con mi madre, y era la primera vez que nos habíamos separado por bastante tiempo. Entonces el amor, ¿verdad? El amor de la madre y su cuidado por los hijos, aunque ya yo era una persona adulta ya, pero siempre el cuidado de la madre, su amor. Así de que tenemos esa esperanza, hermanos, que vamos a ver a nuestros seres queridos que se han adelantado, que están con el Señor. Muy bueno, hermanos, y vamos a leer en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué bonito, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Creemos en la resurrección de Cristo, el acontecimiento más grande de la historia, el único en la historia hasta nuestros días que ha resucitado y que vive. Qué maravilloso, ¿verdad? Y entonces, por su resurrección, ahora gozamos de justificación por la fe, por esa resurrección gloriosa
de nuestro Señor, ahora estamos gozando de justificación por la fe. Somos justos, como que si nunca hubiésemos pecado. Dios nos ha dado esa bendición, esa justicia, un regalo de nuestro Dios por la fe en su Hijo Jesucristo. Y también nos ha dado vida nueva, como dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gozamos de una vida abundante, una vida rica, maravillosa. Qué precioso, hermanos. Y también, ¿verdad?, gozamos de vida eterna. Tenemos esa esperanza de gloria, que sabemos que nuestro Dios es un Dios perdonador, ¿verdad? Si pecamos y confesamos nuestro pecado, Él nos perdona y nos limpia, ¿verdad?, de todo pecado. Y qué maravilloso, hermano, pensar que, ¿verdad?, tenemos una vida por delante, una vida eterna con nuestro Dios. Así de que esto nos anima, ¿verdad? Y también ese versículo 14 nos habla del regreso del Señor Jesús con los santos, con nosotros, ¿verdad?, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Acontecimiento después del arrebatamiento, porque primero es el arrebatamiento de la iglesia y después el regreso del Señor Jesús con los santos, con nosotros. Así que qué bonito es, hermano, debemos anhelar, ¿verdad?, como iglesia, el regreso del Señor Jesús, decirle: Jesús, ven, Jesús, regresa, Señor, queremos estar contigo por la eternidad. Así de que vamos a ver aquí en el versículo, también en el versículo, ¿verdad?, 15, nos dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mire qué tremendo, ¿verdad? Es algo maravilloso, ¿verdad?, todo lo que Dios ha planificado, ¿verdad?, como Dios es tan sabio, hermanos. Y el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es palabra de Dios, no de hombres. ¡Wow! ¡Qué bonito! Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto es palabra de Dios, hermanos. No es palabra de hombres, ¿verdad? No es algo que se le ocurrió a alguien, ¿verdad? Decir que va a haber arrebatamiento, que va, ¿verdad? Es verdad, ¿verdad? Esto va a suceder en cualquier momento. Ciertamente la Biblia nos dice que la hora y el día nadie sabe, solamente nuestro Padre Celestial, ¿verdad?
el arrebatamiento de su iglesia. Pero tenemos que estar a la expectativa de esto, hermanos, con mucho temblor, temor, ¿verdad? Delante de nuestro Dios, con mucho amor a nuestro Dios. Así de que esto, ¿verdad? Qué bueno, los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos aquí seremos transformados. Iremos juntos en el arrebatamiento para recibir al Señor en el aire. Mire qué bonito, ¿verdad? Ya se nos han adelantado nuestros seres queridos, ¿verdad? Mi madre, mi padre, hermanos queridos ¿verdad? Que hemos conocido. Pero según la Biblia, dice que cuando, ¿verdad? Sea el arrebatamiento, dice que los que durmieron resucitarán, ¿verdad? En el arrebatamiento. Y nosotros que estemos aún aquí en la tierra, seremos transformados y iremos juntos con los que han resucitado para recibir en el arrebatamiento al Señor en el aire. Mire qué maravilloso, hermanos. Qué bendición tan linda. Seremos transformados con un cuerpo glorioso, ¿verdad? Que tantas cosas que, wow, digo, bien dice la Biblia que cosas que ojo no ha visto ni oído, ha escuchado, ni siquiera han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que, hermanos, nos esperan tremendas bendiciones del Señor. Así que estaremos con el Señor, ¿verdad? En el aire, en el día del arrebatamiento, en las bodas del Cordero. Mire, wow, ¿verdad? Vemos en el cable esas bodas que hacen y que, ¿verdad? Imagínense como la boda del Cordero, y nosotros, ¿verdad? Su novia, hermanos, qué tremendo. Nuestro Dios es maravilloso. Así de que leamos en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el versículo 16, escucharán la trompeta del Señor Jesús, solo los redimidos, muertos y vivos, y así estaremos siempre con el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Que solamente los redimidos, los que hemos creído en el Señor Jesús, que tenemos en nuestro corazón, entonces, ¿verdad? Vamos a escuchar el sonido de la trompeta y luego nos iremos, ¿verdad? Para juntarnos con los que durmieron y luego, ¿verdad? En el arrebatamiento para recibirlo al Señor en el aire. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Qué experiencia tan maravillosa. Así de que hay que, ¿verdad? Estar siempre a la expectativa, que ya, ¿verdad? Escuchar el sonido, ¿verdad? De la trompeta que está cerca, hermanos. Eso está muy cerca.
Así de que vamos a leer en el versículo 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que nos espera una eternidad gloriosa, maravillosa, porque acuérdese, ¿verdad?, lo que el Señor nos dice siempre. Dice su palabra que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios nos ama y Él dice también, no temas, yo te ayudo. Y el Señor siempre nos está animando, nos está alentando, alimentando con su palabra, con sus promesas. Así de que tomad ánimo al saber que todo esto va a suceder, hermanos, porque esto es palabra de Dios y no de los hombres. Como hemos compartido anteriormente, ¿verdad? Que tenemos que creer, hermanos, ¿verdad? Que es Dios quien está hablando por su palabra a través de sus siervos que sirven a Dios, y decir, Señor, creemos y también recibimos y vivimos y lo declaramos, Señor, que es tu bendición. Y vamos a terminar, hermanos, leyendo en San Lucas, en el capítulo 21, versículo 28. Pueden buscarlo y dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así tenemos que andar, hermanos, erguidos y con nuestra cabeza levantada. Así es, ¿verdad?, la postura, ¿verdad?, del cristiano, del Hijo de Dios, erguido y con la cabeza levantada, porque Dios está con nosotros, hermanos, y que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que todas estas bendiciones están preparadas, hermanos, para usted y para mí. Así que, hermanos, que sigamos, ¿verdad?, estudiando la palabra de Dios, que cada día con la ayuda de Dios, ¿verdad?, estemos leyendo su palabra, estemos buscando a Dios en oración, que esa es la comunión con Dios. Y eso es maravilloso, hermanos, porque cuando hacemos, ¿verdad?, lo que Dios nos dice en su palabra, vivimos una vida sobrenatural, con un gozo sobrenatural, con una paz sobrenatural y con una fe que mueve los montes y que abre el mar, ¿verdad?, en el desierto. Así que, como dice, ¿verdad?, su alabanza a nuestro Dios, ¿verdad?, en ti confiaré. Así tenemos que cantarle a nuestro Dios. En ti confiaré. Su promesa sigue en pie. Eres fiel
confiado andaré, en tus manos estaré. Hermanos, ha sido para mí una bendición tan grande poder compartir acerca del arrebatamiento, ¿verdad? Y que acordemos, hermanos, que esas personas que amamos tanto, que se nos han adelantado, tenemos la bendición porque murieron en Cristo, tenemos la bendición de que los vamos a volver a ver. Así que sigamos como dice su palabra, ¿verdad? En nuestros corazones, que haya siempre alabanzas a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y hasta pronto.